Mira, Me he perdido. bienvenidos al episodio número 2 de Los tiempos cambian, donde antes de comenzar me gustaría los comentarios que nos habéis dejado. Muchos de vosotros habéis acertado, efectivamente. Ellos dos son primos, Jesús y Dani. Dani es mi hijo y Jesús es mi sobrino. Es el segundo hijo de mi hermano mayor y Dani es el primero de los 3 hijos que tengo. Y que además, por cierto, hoy uno de nosotros está de cumpleaños. A ver si sabéis quién es y nos lo dejáis también en comentarios. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque sabéis que el rollo de este podcast es que sea algo intergeneracional, verlo desde varios puntos de vista, dependiendo un poquito de la edad. Pero vamos a comentar un tema que paradójicamente tiene muchos años y que lleva entre nosotros pues más de 8 siglos. Y estamos hablando de las universidades. Sabéis que la primera universidad de España se funda ya por el siglo XIII, la primera de Europa en Bolonia en el siglo XII. Del mundo. Y del mundo, efectivamente. Y es una realidad que se ha ido transformando y que quizá en los últimos 40, 50 años, no solamente la universidad, sino la sociedad entera, pues ha ido cambiando el concepto que tenemos de universidad, de carreras universitarias, de grados, de lo que antes había, licenciaturas. Y queremos ver un poco cómo ha ido evolucionando y qué punto de vista tenemos ahora cada uno de ella. Si queréis, por comenzar, vamos a decir qué estudios tiene cada uno, así vamos ubicando a nuestra audiencia. Jesús, ¿tú eres? Yo soy publicista, experto en comunicación según la universidad. Me saqué el grado de Publicidad y Relaciones Públicas esto fue en 2020, cuando me lo saqué, 5 años ya. Y luego tengo un curso de especialización en Brand Management, en Digital Brand Management, pero realmente era un complemento de la carrera. O sea, no es una formación universitaria como tal, era más un título propio que tenía la universidad que ofrecía para poder ganar créditos dentro del grado. Y no tengo ni máster, ni doctorado, ni ningún máster propio, ni titulaciones extra. O sea, únicamente esto. Y ya me guardaré mi opinión de por qué, para luego, de por qué solo me saco la carrera y no tengo planes de sacarme nada más, al menos relacionado con mi formación concreta. Lo que tiene son muchas horas de vuelo de esa Exacto. rama. Y Dani... Yo como tal carrera no tengo, aún. Estamos trabajando en Estamos ello. en proceso. Y nada, yo sí que es verdad que durante la carrera he tenido un proceso no muy común por lo que llevo hasta ahora, porque ahora mismo debería estar en segunda carrera y estoy entre primero y segundo en otra universidad diferente a la que estaba el año pasado. Di a nuestra audiencia qué grado estás. Estoy haciendo Derecho, ahora mismo en la Universidad de Valencia, pero el año pasado lo hice en la Universidad en Castellón. Bueno, solo igual lo podemos comentar luego, Sí. porque primero hay otras cosas de las que hablar, pero bueno, que ahora mismo estoy entre primero y segundo por un tema de asignaturas y tal, que luego se comentará. All right. Bueno, yo creo que soy el único que no soy graduado, soy licenciado porque es lo que se estilaba antes en Historia del Arte. Y del mismo modo que Jesús, tengo horas de vuelo y tengo un montón de cosas, pero como título universitario, única y exclusivamente este. Sí que es verdad, por ejemplo, que mi mujer los colecciona. Yo creo que cuando llega al cuarto le darán la cubertería, porque tiene Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tiene Biología y tiene Ciencias Eclesiásticas. O sea que, en fin, va acumulando ahí. Pero bueno, así para empezar quería plantearos la pregunta. Si pudierais volver a elegir, si tú volvieras un par de años atrás, si tú volvieras unos cuantos más y yo unos cuantos más, ¿elegiríais otra vez estudiar en la universidad o preferiríais otro tipo de formación? Yo seguro, por el año que llevo, seguro que lo volvería a elegir. Primero porque mi carrera, si no estudio el grado, no voy a ningún sitio, eso para empezar. O sea, al final hay carreras... a los abogados el título les es algo práctico. Sí, por lo que sea les viene bien. Segundo, por la gente que conoces, por los contactos que haces, por lo bien que te lo pasas también. Y luego porque, quieras que no, te ayuda a aprender mucho y es como lo que mencionamos el podcast pasado, que te hace madurar bastante. Es una etapa nueva que igual si te la saltas, seguro que también aprendes muchas cosas, pero aprenderías de forma diferente o aprenderías otras cosas, que no tiene que ser ni mejor o peor, pero... O sea, no solo por la formación académica, sino por toda la experiencia que conlleva. Exacto. Okay. ¿Y tú, Jesús? Pues me hace mucha gracia porque yo justo iba a apostar porque iba a decir que no, que lo he mandado toda la mierda ya. Puede ser. Estoy aquí porque Dame un añito más. Estoy aquí porque está mi padre delante. Ahora yo ya. Y de todas formas, cuando llegas a esa conclusión de mandarlo toda la mierda, igual ya estás en tercero y dices,
Por Literal. lo que me queda ya acabo y... ¿No? No. Yo creo que habrá mucha gente así, ¿eh? Yo conozco mucha gente que Eso ha es una llegado- rayada muy fuerte. y llegar a tercero o incluso a cuarto de carrera y decir, esto es que esto no es lo mío, yo no sé por qué estoy aquí. Claro, pero has Cambiarse llegado de en un punto de no retorno. Dices que ya para lo que me queda... No, porque luego te tienes que dedicar toda tu vida a eso. Entonces, si no te Bueno, gusta, te no, lo o si dejas. vas a volver a empezar otra Sí, carrera. cuarto tal. o Y ese tercero. es el punto. O sea, una cosa que sea, yo qué sé, pues pongamos un ejemplo muy estúpido, fisioterapeuta, ¿vale? Y que por formación probablemente tengas que dedicarte o a la fisioterapia o a vender, yo qué sé, Productos relacionados. exacto, pero 100% vas a acabar entrando por ese campo. Por eso. Pero si eres abogado, puedes acabar luego vendiendo empresas, no tiene nada que ver. O- Claro, pero también te digo, hijo mío, si llevas 3 años en fisioterapia y te das cuenta en tercero de que no es lo tuyo, Ya hay gente para todo. algo Claro, lo que era verdad hace 3 años no tiene por qué serlo ahora. Exacto. Puedes Y de sufrir cambios de opinión como el presidente del gobierno. Muy bien tirada, muy bien Primera, tirada. primera. Muy bien tirada. Vale. Y Pero- quería también preguntaros si socialmente tener estudios universitarios, Pero espera, Jesús, no ha contestado. es que así va a ir, la lo vamos recojo. a unir. Está buena, Vale, está vale, buena, vale. está buena. ¿Tener estudios universitarios es prestigioso socialmente todavía? ¿O lo es al mismo nivel que lo era, ya no en mi época, sino en la época de Sí. mis padres? Y yo de te voy a tus abuelos? contestar, empezando por esa pregunta, yo creo, porque es precisamente lo que ha decantado en la respuesta a la primera pregunta. Yo creo que ya no es tan prestigioso como antes. Creo que ha habido toda una generación de gente que ha demostrado que con el boom de Internet hay muchísima información a la que puedes acceder. Y hay otra frase que me representa muchísimo, que aparece en la película Indomable Will Hunting, cuando Will tiene esta conversación de tú a tú con un supuesto graduado en historia o algo así, y el otro... La del bar. Exacto, que es espectacular esa escena. Sí, Si no, la habéis me dirás visto- que Exacto. Si habéis visto Indomable Will Hunting, o sea, os recomiendo que la veáis porque es un peliculón. Y hay un momento en el que el protagonista, que es superdotado, tiene una conversación con un pedante de Oxford o de Yale o de alguna de estas grandes universidades, y lo pone en el sitio dando una lección de cómo no tiene ideas propias, sino que tiene las ideas que un tío escribió en un libro hace 200 años. Y que esa educación de $100.000 se la podría ahorrar con un retraso de la devolución del libro en una biblioteca pública. Me pareció tan brillante que yo mismo apliqué el cuento y dije, vamos a empezar a ver si esto es verdad. Y efectivamente, en cualquier biblioteca pública, aquí en España no, porque al ser públicas, con que te saques el carnet, te puede retrasar en la devolución del libro tanto como quieras. Únicamente te van a dar avisos de, oye, tío, tienes no, que luego no devolver- te dejan sacar libros en no sé cuánto, te meten en la cárcel de la biblioteca, lo sé por experiencia. Pero bueno, que es verdad que tú tienes acceso a una cantidad de información, ahora Internet en nuestra biblioteca pública, para poder acceder a casi cualquier conocimiento del mundo. Incluso hay gente que ya no te ofrece, pongamos, el grado en filosofía, ¿no? Con explicaciones o directamente dándote el libro del filósofo y dice, ale, cómete a Hegel. No, sube unos vídeos maravillosos a YouTube explicándote en 15 minutos toda la filosofía de este hombre en 17 tomos de más de 400 páginas cada uno. Entonces, yo creo que ha perdido mucho valor social el título per se, dependiendo del título y de la carrera, pero creo que ha perdido mucho valor social. Respondo ahora a la pregunta anterior. No, yo no repetiría universidad, o al menos no repetiría mi grado. Yo creo que justo el grado de publicidad y relaciones públicas, al menos donde yo lo estudié, y creo que es así en la mayoría de universidades, está muy mal planteado porque publicidad se ve mucha, pero en la práctica se hace poca. Luego, trabajamos con doctores que llevan 15, 20, 25 años atrapados en el mundo académico, que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el mundo real, con contadas excepciones, como en el caso de Fanjul o de Cristina, que sí que habían estado en agencia. Y el tercer problema que veo dentro de esto es que al margen de que la carrera esté mal planteada y de que los profesores sean en su mayoría académicos que no tienen contacto con la empresa, hay disciplinas que se aprenden trabajando. Entonces, tú puedes ser un muy buen ingeniero, pero en la práctica, como ha ocurrido con mucha gente que yo he hablado de ingeniería mecánica, no tiene ni puñetera idea de cómo funciona un motor fuera del papel. Sí. O lo pones delante de una fábrica y entienden los procesos, pero no entienden la maquinaria o la inteligencia detrás. Entonces, Claro, es justo al revés de lo que puede ocurrir con la formación profesional, donde exacto. van a la práctica, donde tienen una salida al mercado laboral mucho mayor. Y paradójicamente no tiene tanto prestigio. Exactamente, yo creo que eso sí que está empezando a Ujú. cambiar y ahí Dani, que es el que más en contacto está, nos puede decir, ¿Yo con el FP? sí, No tengo ningún tipo de contacto con el FP. no, me refiero a Ese es el digno ahora. por generación. Ya, pero es que ninguno de mis amigos va a estudiar un FP ni ha estudiado un FP. También te digo que
yo sí quería comentar varias cosas, porque por ejemplo, sí que es verdad que a ti como tal la carrera igual no te ha servido en tema de conceptos, en tema de prácticas, pero igual, no lo sé, igual Podimo no sé cómo funciona, pero posiblemente sin esa carrera no estarías trabajando en Podimo. Pues la respuesta es No lo sé, pero no. no estarías trabajando Justo en Podimo. Podimo, no, al revés. Sí podías estar trabajando ahí sin haber hecho esta carrera, porque al final Podimo lo que busca son disciplinas, que es precisamente una de las ventajas que tiene trabajar en una startup, que la mentalidad no es de tienes un título, Claro. ergo sabes algo, sino todo lo contrario, es has tenido esta experiencia laboral y me has enseñado un caso práctico, que fue lo que hice, donde yo tenía una success metric muy buena con un caso concreto de una campaña. Entonces ellos dijeron, vale, este chaval no solo ha trabajado en lo que estamos pidiendo, sino que además me está demostrando con un caso práctico que sabe. Claro. Yo puedo mostrarle un título, como ha hecho mucha gente de mi carrera, y no tener ni puñetera idea de Google Ads, como le pasa al 100% de la gente que se ve de la carrera. Es que a eso iba Nadie también, tocaba porque eso. has mencionado la startup. Sí que es verdad que en una startup, también depende de la startup, al final contratas a más gente o a menos gente, depende de su capacidad y no tanto el título, que es otra pregunta que os iba a hacer. Tú, si tienes una empresa, ¿contratarías a alguien por su título o por sus capacidades? Que yo creo que los tres lo tenemos bastante claro, pero que luego a la práctica, en la vida real, pasa en pocas empresas o... Sí. Depende o también del ninguna, campo. O sea, yo creo que al final lo que está cambiando es la relación entre la universidad y el mercado laboral, porque el mercado laboral está cambiando. Cuando digo de prestigio, en mi época estudiar una licenciatura era prestigioso, pero es que la época ya no digo de mis padres, pero yo pertenezco a la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio, y la generación que tiene ahora, entre 60, los que se están jubilando o se han jubilado ya, era sinónimo ir a un colegio bueno con ir a la universidad, con tener un trabajo muy bueno. Pues que antes era así. Y bien remunerado. Y había una relación directa, porque el que iba a la universidad, y vas a las reuniones de antiguos alumnos, y el que no es juez es procurador, y el que no es jefe de sección del hospital, y el que no tiene, realmente tienen trabajos muy bien remunerados y con un prestigio social en su momento muy alto. Y en un momento dado, esa correlación se rompe, y en la universidad, pues más o menos puede acceder todo el mundo, se democratiza para lo bueno y para lo malo. Mientras que yo creo que por la derecha está adelantando la FP, porque es un saber mucho más práctico, como dice Jesús. Ya no es teorizar sobre las cosas, pero sí que es verdad que si tú mañana quieres montar una farmacia, necesitas un licenciado. Aunque tú no vayas por ahí y solo seas el socio capitalista, necesitas y si quieres defender a alguien en un juicio, tienes que colegiarte en el colegio de abogados. Y si quieres, hay ciertas profesiones que siguen requiriendo un título, por más que pueda haber otra persona, otro perfil de trabajador que sea muy competente en eso, pero sin título, hoy por hoy en España no es posible ejercer ciertas profesiones. Con lo cual, eso pues nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Creéis que está ajustado a ese mercado laboral? O para empezar, antes de salir de la universidad, entrar en ella, ¿era más difícil antes entrar en una universidad que ahora? Sí, claro que sí. Yo fíjate, yo no lo veo. De igual. hecho, ahora, como tal, de hecho, tú lo sabes, familia numerosa pagas menos, familia No, yo creo que más o especial menos. no pagas directamente. Pero este tipo de Hay más universidades ahora, eso sí que es verdad. Ahora mismo hay como unas 90 universidades en España, de las cuales 50 aproximadamente son públicas y 40 son privadas. Sí que ha habido un salto de universidades privadas que hace 20 años, 25 no existían. Las universidades privadas están comiéndole la tostada a la pública, en el sentido de que responden mucho más rápido a las necesidades. Eso iba a mencionar yo antes, era otra mercado. pregunta que os iba a meter. O sea, al final yo creo que los tres hemos estudiado en una universidad pública o estamos estudiando en una universidad pública, y yo creo que lo que tú decías de que sales poco preparado, en una universidad pública al final es como que no te hace falta actualizarte si eres profesor. Correcto. Una universidad privada... Ni siquiera tú como profesor, sino el grado en sí mismo. Les da igual. Claro. No tiene esa presión. Y de hecho es lo que menciona Jesús muchas veces. Ninguno ha tenido una experiencia en un mercado laboral. O sea, yo profesores que hayan ejercido como abogados, pocos, creo, ¿eh? Que me parece básico. Ahora mismo, por ejemplo, en el grado de publicidad, ¿estarán dando contenidos de lo que tú estás haciendo? De métricas de Google. Claro que no. Cuando es el futuro de la... Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, si no tienen, digamos, ese contacto, esa desconexión, realmente lo que está poniendo en valor la universidad
no es al mercado, sino a la universidad per se, a lo académico, que es realmente, o sea, yo creo que aquí es un poco la reflexión a la que deberíamos llegar, es si se ha desvirtuado la razón de ser de la universidad como una salida hacia el mercado laboral o únicamente como un centro de conocimiento. Yo recuerdo una entrevista que hicieron a un tío que trabajaba en un banco que estuvieron pensando cómo arreglar un proceso interno del banco que era completamente absurdo y de bajo valor y crear un algoritmo ad hoc para ese proceso en concreto, para ese cálculo. Y en cuanto se enteró un colega suyo de la universidad, se lanzaron 15 académicos a preguntarle por ese algoritmo concreto. Y el tío del banco le respondía, a ver, es que esto no tiene ningún valor. O sea, no es reseñable, no aporta ningún valor a la sociedad. Y los académicos le respondían, ya, pero es que como tenemos obligación de sacar papers para poder subir, para poder acumular méritos, para poder... La única manera de conseguirlos es buscar cosas nuevas. Claro. Y no escribirse lo mismo. Y se lanzaban a por algo que no tenía valor. Entonces, yo creo que es la gran disyuntiva que hay ahora. La coyuntura actual del mercado es necesitamos gente que produzca valor y en las universidades lo que hay son académicos que lo único que hacen realmente es investigar sobre temas, la mayoría de las veces, completamente banales, que no iban a ningún lado. ¿Y no penséis que quizá esa brecha la está ensanchando la universidad privada en el sentido de que son las que se van a preocupar de coger profesores que estén, por ejemplo, pongamos otra vez de nuevo tu caso, en una universidad privada que ofrezca el grado en publicidad, se preocupará de coger profesores con un perfil adecuado, con un perfil que estén en activo, que sean especialistas en las últimas tendencias, y ese profesor, en lugar de irse a la universidad pública, se va a ir a la privada, que es donde van a valorar lo que hace, donde probablemente le paguen más dinero, donde tenga más condiciones. ¿Y quién va a acceder a ese tipo de estudios? Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿nos estamos cargando el ascensor social que es la educación? Es que esto ya es un debate que se va de la pregunta inicial, que son las universidades. Porque si tú al final, yo estoy totalmente de acuerdo en el que el sector privado al final es más competitivo que el sector público. Eso, por supuesto, es un principio básico porque tiene literalmente competitividad. Si no tienes competitividad, no tienes por qué reinventarte. Entonces, si no te reinventas, correcto, pues sencillamente eres peor, eres menos eficiente. Pero entonces, claro, no podemos permitir, o sea, no se puede permitir la gente que paga tantos impuestos, que no llega a un mejor trabajo y no sé qué, porque literalmente las empresas tienen muy difícil contratar gente y escalar gente porque tienen que pagar mucho, pues claro, esa gente que paga tanto necesita una educación pública porque ya ha pagado por ella. En cambio, luego ya entramos a la pregunta de si hacemos todo más privado, reducimos el Estado, pagas menos, pues yo puedo elegir yo la educación que quiero, igual esa educación es en una universidad privada. Pero esto se va del tema, ¿sabes? Sí, no. O sea, realmente se ha enfocado en un punto muy importante que es la universidad como ascensor social, que ha sido una de las razones de ser de la carrera universitaria, más que de la universidad en sí. Que es la gente, ¿por qué hace una carrera universitaria? Precisamente para poder ascender socialmente, Exacto, sí. tener acceso a mejores oportunidades. Yo creo que sí que se está cargando el ascensor social, precisamente porque, rescatando el tema, ¿no? Si tú estás pagando una parte de tu dinero por imposición para poder acceder, entre comillas, a una educación de calidad, que luego no te va a dar esa calidad, ni mucho menos esa educación, realmente hay una brecha, o sea, grande la brecha entre aquellos que sí que pueden acceder a una universidad privada. Claro. Además, entendiendo muy bien cómo funciona el modelo estadounidense versus, por ejemplo, que es un buen paradigma, versus el modelo europeo / español. En Estados Unidos, las universidades tú pides un crédito para poder acceder a ellas, que luego devuelves cuando trabajas, y en las universidades españolas, como la mayoría son públicas, tú no pides crédito. Y si te tienes que meter en una universidad privada, es muy complicado que el banco te conceda un crédito para poder pagarte la universidad. Primero, porque no hay precedentes, entonces el banco no puede hacer este cálculo de riesgos para poder saber si se vas a devolver o no. Y segundo, por una razón muy sencilla, y es que el banco no es estúpido, sabe los sueldos que hay en España y sabe que es muy complicado que por haber accedido a una universidad privada tú tengas luego solvencia para poder devolver ese crédito. Entonces, de hecho, vamos a hablar de números concretos, ya que estamos. Vamos a poner el caso de medicina. Medicina es una carrera en la que presumiblemente, si la estudias, vas a tener un buen sueldo y, de nuevo, por tu esfuerzo y tu sacrificio durante todos los años de colegio y los de universidad, hacer el selectivo, y luego el MIR, etcétera, presuponemos que vas a tener un ascensor social basado en tu propio mérito. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que tú ofreces plazas en universidad privada, y si papá y mamá te pueden pagar la universidad, estás adelantando por la derecha a todos aquellos que se lo han currado por sus méritos. Ahora bien, lo que dices tú, ¿sabéis cuánto cuesta un curso de medicina en las dos universidades privadas que lo ofrecen en Valencia? 55.000 euros.
No, No, pero 9.000 sí. más. Has de- En ESIC eran 8.000 el El curso. SIG no se ofrece. Ya, solamente ya, hay pero es una universidad privada para Es que, tener es que referencia. medicina es más caro en créditos que... 15.000, 15.000. Yo creo que sí, claro. 15.000 es la barata, 21.000 la cara. No voy a decir 21.000 euros el curso. 21.000 euros el curso, significa que Ah, el curso. Claro, cada... son claro, 120.000 pavos el grado. Exacto. Cuando tú vayas al banco a explicarle que necesitas 120.000 pavos para estudiar, ¿cómo se lo devuelves? O sea, ¿cuánto tienes que cobrar al mes para devolver 120.000 pavos? También te digo que aquí igual hay que ser justos porque sí que es verdad que en carreras como medicina o en carreras como derecho sí que se enseñan bastante bien en la universidad pública. De hecho, Sin lugar a hay un muy dudas. buen nivel. De hecho, mi universidad, la Universidad de Valencia en Derecho, justo es la mejor universidad de España. Y creo que se está mucho mejor valorado cuando sales de una universidad pública en este tipo de carreras que cuando sales de una universidad privada en este tipo de carreras. Hablamos de medicina y hablamos de derecho. De hecho, medicina tiene una prueba que es el MIR, donde todos, el mismo día, a la misma hora, en toda España, Claro. que debe ser de las pocas cosas que queden ya iguales para toda España, hacen el mismo examen, universidades públicas y privadas. Y ahí sí que no hay ni trapa ni cartón. Claro. O, por ejemplo, un graduado en Derecho que haga una posición a juez o a notaría o a Claro. fiscal o lo que sea, al final se va a enfrentar al mismo tipo de Y que de las prueba. empresas valoran más un licenciado en Derecho, un graduado en Derecho, que estudiar en una universidad pública. A día de hoy. Depende de cuál, me Pues imagino, también pero te digo, en general, eso se sabe. Lo único que también estas carreras son algo que no cambia mucho. La ley es la que es y tampoco te puedes reinventar tanto como puede pasar en marketing o en publicidad, que sí que hay que estar mucho más al día y sí que hay O que en actualizarse medicina. mucho más. En medicina tampoco es así. hombre, pues me imagino Y- que no, es que no vas a ir a clase Sí, de pero- anestesia, no, vamos a aspirar éter, que pues, Sí, pero que en medicina sí que se actualiza porque es necesario y en la universidad pública se actualiza muy bien. Pero yo te digo que depende de la carrera también muchas veces. La universidad pública es muy buena y en España es muy buena. Claro. Pero Aquí hay ciertas carreras en las que no se actualiza como debería hay actualizarse. un tema con eso y es que la medicina está regulada estatalmente. Entonces, También. tiene una Claro. conexión directa con los requerimientos que hay y que además la sanidad es pública, quiero decir, está todo conectado en ese sentido. Mm. Respecto a lo que has comentado, yo creo que hay un debate también interesante. Es que las empresas quieren más gente que se graduó en la pública. Se habla de una falsa meritocracia aquí con este tema, que parece que por haber sacado un examen como la EBAU o la... No, pero depende de la carrera ahí también. Depende mucho de la carrera Depende de la y depende carrera. mucho de la empresa. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi empresa, que es danesa, que paga mucho mejor que cualquier empresa española y donde la innovación brilla mucho más que en cualquier empresa española, te puedo decir que la meritocracia consiste más en lo que tú puedes aportar a la empresa que la nota que hayas sacado para poder acceder a la universidad. De hecho, te puedo asegurar que mucha gente de mi entorno laboral probablemente no fueran los mejores estudiantes, pero la gente más bien mediocre o tirando normalita, pero que a nivel creativo y ejecutivo eran brillantes y por eso están donde están. Como es mi caso. Yo sé que he peleado mucho para poder llegar hasta ahí, pero también sé que me lo merezco. O sea, no cualquiera puede entrar a Podimo y trabajar con las condiciones con las que yo trabajo. Entonces, yo sí que creo que al final creo que hay mucho acomodamiento en esto de que si viene de esta universidad, del Poli, por ejemplo, para los ingenieros o de, no sé, cualquier universidad que sea buena en leyes, no sé, la Autónoma de Universidad de Barcelona, Valencia. por ejemplo, o la O Universidad de Deusto. Valencia. No sé si eso lo van a valorar porque tiene prestigio la facultad. La realidad es que luego un examen, saberte muy bien las leyes, no te va a hacer ni mejor abogado a la hora de defender un caso, ni te va a hacer, no sé, mejor asesor fiscal, pongamos el ejemplo de que has hecho derecho mercantil o derecho de fiscalidad a la hora de asesorar a un cliente. O sea, lo que realmente hay detrás es, creo, esa visión más antigua o más de gente más mayor de que la universidad era, dependiendo de la universidad a la que fueras, tenías más competencias que otros. Cuando, de nuevo, sigo pensando lo mismo. Creo que la privada está súper aventajada en eso porque funciona con profesionales activos en el sector. Y en Es que este al final sentido, tienes que tener un criterio. sí, vamos a hablar de ese criterio porque ahora mismo el criterio para entrar en una universidad es por nota de corte con Ujú. las pruebas EBAU. Para empezar, está un poco corrompido el sistema porque el examen Bastante EBAU corrompido. no es el mismo Me dependiendo jodas. de qué comunidad autónoma lo hagas, pero sí que puedes optar a cualquier universidad de España. Entonces es un poco extraño que puedas optar a una universidad en todo el territorio nacional cuando el examen no es el mismo para todos. Pero es que luego además se da una paradoja y es que cuando yo era chaval y tenía que aspirar a una carrera universitaria, muchas de ellas, empezando por la que estudié yo, la nota de corte era un 5, era aprobar y ya está. Historia del arte era un 5, Derecho era un 5, Psicología era un 5, Historia era un 5. Ya no quedan carreras donde accedes con un 5, ninguna.
Por la cantidad de gente que está accediendo a... Sin embargo, cada vez hay menos niños. Entonces, la paradoja de cada vez hay menos población en edad de estudiar y hay más nota de corte. Y hay más universidades privadas, que al final son las que se están haciendo de oro con estas cosas y que además, ya te digo, responden mucho mejor a las necesidades del mercado. Y aquí entramos en otra pregunta ética que os lanzo. Por ejemplo, una universidad privada de las de aquí, la Universidad Católica, o tenemos el ESIC, o tenemos el CEU San Pablo, etcétera. Si os pregunto, ¿habéis visto el grado de humanidades de estas universidades? Yo la No, verdad es que no. No lo habéis visto porque no existe. ¿Por qué? Porque no hay una demanda del mercado de graduados en humanidades. Por lo tanto, no los ofrecen. ¿Qué ofrecen? Aquello que el mercado está demandando. Business Analytics, ingenierías de todo tipo, matemáticas, informática. Lo que el mercado demanda es lo que ofrece, lógico normal, porque tampoco son una ONG. Entonces, estas carreras que no están tan demandadas, ¿creéis que el Estado debe hacerse cargo de ofrecerlas como si fuera una especie de la 2 y de público minoritario? Es que yo lo que creo, siempre va a haber alguien que quiera estudiar esto. Pero si no se ofrece, si no se no va a poder. ofrece y alguien ve que no se está ofreciendo, pues yo haré una universidad donde solo ofrezca esto y será un toda nicho. esa gente que nadie cubre su necesidad me la llevaré yo. Si es que al final, si dejamos de intervenir, se cubre solo, porque siempre hay gente que tiene una necesidad de esto. ¿Verdad? Porque lanza la pregunta y ya te sale la vena liberal ahí de... Pero me parece lógico. Capitalismo, ahorro y trabajo duro en No, vena. es que vengo de clase de economía y Sí, ha sido muy duro. no, cuando te cuente vas a flipar. Ha sido muy duro. Que tampoco es cosa de aquí mencionar porque yo que sé, a ver quién ve esto, ¿sabes? En concreto algún Te profesor. respondo ya, es la Universidad de Valencia. O sea, No, pero esto te lo digo todo. cuando lo fliparás. Pero sí, vengo de temas como estos y la verdad es que prefiero callarme en clase. Yo estoy ahora- completamente de acuerdo con su postura, ¿eh? Vale, y vamos a hablar de cosas buenas. ¿Qué diríais que os ha dado en la universidad que no hubierais encontrado en otra parte? Y vale, habiéndola cerrado, o sea, yo creo que aquí tenemos más para responder Bruno y yo, pero luego igual también puedes sacar cosas. A mí lo que más me ha dado, y esto sí que lo agradezco, ha sido la oportunidad de acceder con las prácticas a donde yo quería. O sea, yo mentí con mis prácticas, ¿vale? La historia es que yo en segundo de carrera no podía acceder a un trabajo conectado con la universidad, entonces lo que hice fue mentir diciéndole, porque la secretaría tampoco iba a mirar realmente qué curso estaba, sencillamente habilitaba el trámite y ya está, online. Y yo dije que estaba en tercero estando en segundo y que tenía más créditos de los que tenía. Entonces, yo desde el verano de primero a segundo de carrera ya empecé a trabajar en prácticas extracurriculares gratis para una agencia, que fue lo que luego me catapultó a el sitio donde estoy ahora. O sea, haber empezado antes, haber entrado antes a trabajar, etcétera. Claro, todo esto con el bienes de la universidad. Correcto. Es decir, sean unas prácticas a las que no hubieras podido acceder Sí, a la sin universidad. estar en la universidad. Probablemente no. ¿Por qué? Pues porque al final también la empresa asume ese riesgo de contratar a alguien, no tienes ni siquiera, digamos, ese aval de has estudiado algo relacionado, aunque luego no tengas ni puñetera idea de lo que vas a hacer, pero algo relacionado, ¿no? Y, pues, obviamente para ellos era jugoso nos viene un chaval que está estudiando el campo relacionado con el trabajo de aquí y encima lo hace gratis. Que entre. Claro. O sea, eso fue, evidentemente sería coste cero. El coste era formarme y dedicarme tiempo, pero bueno, que tampoco te creas tú que les pedía mucho tiempo. Entonces, creo que eso sí lo que más me ha aportado, porque, de nuevo, a nivel de contactos, creo que he sido de los que mejor ha salido de la universidad, en una gran empresa con muy buena trayectoria, porque yo no quería acabar en agencia, ya estuve ahí, ya que yo era un matasanos, y luego que profesores también que me dieran o me abrieran puertas a mercado laboral, a información que no pudiera acceder yo a la biblioteca de la universidad o en internet, tampoco. De hecho, es lo que comentábamos, es que estos profesores que sí que habían venido del mundo agencia ya no tenían contactos ahí. Sí. Yo, fíjate, yo es un poco al contrario que tú. Es verdad que mi carrera es mucho más de investigación, quizá, más que práctica, y el hecho de tener un profesor que trabaje en un museo me aporta más bien poco, sino que lo que quiero es su experiencia de investigación, de lecturas, etcétera. Pero lo que creo que sí que me ofrece la universidad es tener un modo de enfrentarme a la vida, enfrentarme a los problemas. El otro día iba Dani a la secretaría y casi le pega fuego a la secretaría, pero yo creo que el tratar con la administración pública Vergonzoso.
es vergonzoso, sí, pero ese aprendizaje es muy necesario. Entonces, mejor aprenderlo poquito a poco en la secretaría de la universidad y después extrapolarlo a la vida, porque con la administración pública vamos a tener que lidiar todos. Y yo creo que este tipo de cosas nos van curtiendo en ese sentido. Entonces aprendes a buscar de la vida, a buscar apuntes, a sacarte una asignatura a la que no has ido a clase nunca, este tipo de cosas, porque evidentemente los amigos y tal, pues si no los haces aquí, los harás en el trabajo y tal. De todas formas, y en esto sí que creo que voy a ser un poco al contrario que vosotros, valoro muchísimo Internet, valoro muchísimo ChatGPT y todas las inteligencias artificiales, pero considero que no es lo mismo. O sea, otra cosa que estés full time 5 años preguntándole a ChatGPT sobre historia del arte, por ejemplo, pero no va a ser nunca lo mismo que estudio. O sea, estás al final 5 años hablando de arte, yendo a exposiciones, estudiando, leyendo, y tu vida, por lo menos académica, gira en torno a ese tema durante 5 años. Lo digo porque precisamente en mi carrera, o por ejemplo en Derecho, existen muchísimos especialistas y todo el mundo puede decidir lo que es arte, lo que no, y todo el mundo conoce la trayectoria de Picasso, de Goya, de Velázquez y de Mies van der Rohe, porque leyeron esta mañana un artículo en Twitter o en X, o como se llama ahora, entonces ya son especialistas, del mismo modo que todo el mundo sabe más que el juez Peinado y que todos los juristas que hay en España. España es país de cuñados, ¿eh? Es muy... sí, pero o sea, hay carreras que se prestan más y menos. La mía es que se presta muchísimo a todos los cuñados. Sí, entonces, sí que valoro un montón ChatGPT, pero de ahí a que seas un especialista en, lo siento, pero no. O sea, yo me he leído miles y miles de libros que tienen que ver relacionados con mi tema, lo cual no soy ni mucho menos un experto, porque hay gente que se ha leído decenas de miles de libros y yo no, pero sí que tengo bastante más idea que cualquiera que pase por aquí, por mucho ChatGPT que le eche. 100%. En ese sentido, creo que es un conocimiento, una sabiduría mucho más especializada, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Sí que es verdad. Esto igual me retracto un poco con lo que comentaba antes de la carrera de filosofía, que igual te hace falta sacarte una carrera como tal para... Pero es verdad que hace falta mucha guía, sobre todo en igual disciplinas tan complejas. Tener cierta expertise de alguien que lleva años estudiándolo y dedicándose a ello, sí que te puede dar una guía de cómo orientarte en... Ocurre una cosa también, y es que, bajo mi punto de vista, cuanto más mayor eres y más conocimiento tienes, tardas mucho menos en aprender otras cosas que cuando tienes 18 años. Entonces, con lo que tú sabes ahora, aprender filosofía igual ya no te lleva 5 años de carrera, sino que te lleva un año de ponerte focus en leer todo lo que caiga en tu mano. Entonces, optimizas mucho más el tiempo, tienes menos distracciones, tu cerebro está mucho más acostumbrado a aprender cosas, y es verdad que aceleras todo ese aprendizaje y ese ritmo de adquirir conocimiento. Eso sí que es cierto. Pero no por ello desprestigiar la universidad, desde luego. Vamos con la siguiente pregunta, porque tenemos aquí un guioncito que pensáis que no nos curramos las cosas, pero nos las curramos bastante. Y hemos preparado un guión, si es que puedo pasar páginas. Estos son todos los incisos de la primera temporada. Sí, yo quiero hacer un inciso también de que hay un señor que está intentando aparcar desde hace media hora, que lo acaba de conseguir y ha dejado el coche fatal. Pero me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Ojo, igual sí es señora, ¿eh? No, era señor calvo, y de hecho el de adelante no va a salir ni de coño, pero bueno. ¿Ya la tienes? Sí. Tiene que ver con el equilibrio de coste-oportunidad. Muchas carreras hemos dicho que son privadas, e incluso la carrera en una universidad pública tampoco es que sea gratuita. Puede darse el caso además de que vayas a estudiar fuera, lo cual implica piso, habitación o residencia, lo que sea, manutención, etcétera. Es decir, hoy por hoy, estudiar una carrera universitaria conlleva un gasto. ¿Ese gasto vale la pena a futuro? Yo esto lo hablo en economía en clase y me parece que sí, totalmente vale la pena. No, pero escucha, tus clases de economía has dicho que es una mierda. O sea, que no puedes sacarle la excusa de no estudiar economía para... no lo he hablado con la profesora, lo he hablado en clase de economía con los que voy a clase de economía. Vale. Y sí, me parece que absolutamente. O sea, tú al final ten en cuenta que si no vas a la universidad, por mucho que ahora mismo... Bueno, a ver, sí, quitando a la gente que se busca la vida, que aprende por su cuenta, emprende proyectos y tal, pero si tienes un trabajo que no requiere formación cualificada de esta, al final, ¿qué cobras? Ahora mismo el dato es el siguiente. ¿1.200? No, porque ya es casi 1.100. el mínimo profesional. La cosa es lo que puedas comprar con esos 1.200. 1.200, 1.500. Bueno, que hay ingenieros que son mileuristas, ¿eh?
Están en 1.500, 1.800 y son Sí, pero que ingenieros. vas a cobrar en 1.500 toda tu vida. Claro, hay una realidad y es que la tasa de paro de los licenciados o graduados ahora mismo es de en torno al 4 o 5%. Es decir, hay una relación directa entre nivel de estudios y paro. A mayor nivel de estudios, menos paro. Otra cosa es lo que cobre cada uno y si tiene un trabajo para el que está sobrecualificado, etcétera. Pero que hay una relación directa entre nivel de estudios y trabajo, eso es estadísticamente cierto. Otra cosa es, ¿vale la pena? Yo creo que totalmente vale la pena. Yo es que me lo pensaba antes de tirar la piedra, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. O sea, ¿tú crees que no estudiar una carrera te puede venir bien para futuro ganar más? No, o sea, hablamos del coste de Al coste de oportunidad, oportunidad, ¿no? pero que Es son 5 o 6 años. el beneficio al que tú renuncias Sí, sí, sí. por tomar una decisión. Bien, yo creo que el coste de oportunidad no es tan alto. Es decir, Yo no creo que te sí. sale tan poco rentable no estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque si, pongamos el caso, haces mi carrera, Claro, es que lo que estás es en viendo, es lo que te Castellón. iba a decir, lo estás Es que- viendo desde tu óptica. hombre, pero es precisamente lo que trata esto, de sacar la experiencia personal con la cual puedes avalar lo que te estás diciendo. Yo no puedo hablar por un médico porque no soy médico. No Ya, me he pero ido- puedes pensar en carreras generales tipo Derecho, Medicina, Economía, todas Claro, esas pero puedes carreras. estudiar medicina en tu ciudad o te puedes tener que ir a la Universidad de Navarra, que cuesta además una leña, pagarte el piso o la residencia Ujú. allí y lo que dice él, te sales con un coste negativo de 140.000, 150.000 euros. Sí, pero aún así en 30 años lo tienes. 30 años toda tu vida laboral. Correcto. No, Sí. no. Si acabas con 150.000 25, euros. son 55, te quedan 10, 15 para jubilarte. Pues eso, 10, 15 años donde vas ganando más pasta aún y cada vez vas cobrando más. Bueno, y también tienes una cosa llamada progresividad fiscal que hace que los impuestos también te vayan quitando más. Entonces tampoco te creas tú que está... En España no es tan fácil ser rentable de cara... De hecho, había un estudio muy bueno que decía que había un agujero de valor enorme entre lo que se invertía en sacar un graduado universitario en una carrera de humanidades, por ejemplo, cogiendo todos, tanto los de ciencias como los de letras, y salía negativa. Hay una cantidad de gente enorme que se mete en carreras que no llegan a cubrir el gasto que ha supuesto formarles. O sea, yo creo que no pasa en ningún caso con gente de medicina, no pasa en ningún caso con gente de Claro, derecho. pero es que cuenta en medicina igual tienes 90 y Sí, graduado pero de suma magisterio carreras. tienes 300. Ya, pero en un magisterio aún así es muchísimo mejor ser profesor Sí, que trabajar en te estoy Mercadona. hablando de que no es rentable. Económicamente está ya... Es una inversión. a la par. Claro. No. Magisterio, sí. Un profesor de primaria no cobra mucho menos que un cajero de Mercadona. 1.500, 1.800. Sí. Sí, sí. Eso cuando empieza. No, Cuando tú llevas más años sigues subiendo. Al revés, tiene más probabilidad de subir en sueldo el empleado de Mercadona. Mercadona que el de... El de magisterio, al final tú cuando llevas años en un colegio público vas ganando más. No, y esa es una de las, Sí, de me las lo tácticas dijo. que tiene la educación. Yo, por ejemplo, para aquellas personas de la audiencia que no lo saben, he sido director de un colegio y yo tenía las nóminas de todos los profesores, las tenía Pero el delante, tuyo era concertado. pero nos paga la ¿Es lo consejería. mismo? O sea, en la universidad, por ejemplo, poco yo más sé que o menos. cuanto más años llevas siendo profesor, más vas cobrando. porque Sí, son aquí tienes públicos. Con antigüedad. Porque Claro, es tienes público. trienios y tienes sexenios Por eso, también en la pero pública. en el- El rollo es que por muchos trienios que tengas, o sea, ¿cuántos trienios puedes tener en un colegio? ¿10? Un No sé. trienio son 30 y pico euros. O sea, Sí, vas a lo cobrar mismo que la universidad. 300 y pico euros más. Desde que entras a trabajar en un colegio hasta que te jubilas, puede haber una horquilla de... O sea, si tú entras mañana a trabajar de profesor y uno que tiene un montón de trienios porque lleva 40 años, se os va a ir 200, 300, 400 euros a lo sumo. Estás hablando entre 1.800 el que acaba de entrar y los 1.200 el que se jubila mañana. Entonces hay una horquilla que yo creo que es demasiado bajita para... O sea, yo creo que, vamos a ver, al final, si tú eres profesor y cobras lo mismo sin estudiar en un trabajo normal, nadie estudiaría. O muy poca gente. Claro, el punto es, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué tantísima gente que se mete a magisterio, por ejemplo, a estudiar? Pues tienes porque es buenas una carrera vacaciones, fácil. trabajo fijo. No, de primeras trabajo no tienen. Eso ya lo descartamos. Y lo que son vacaciones, sí, tienes vacaciones con un dinero que no puedes disfrutar porque cobras tan poquito que te da igual tener vacaciones. ¿A dónde te vas a ir? A ver, aquí mis dos padres son profesores Pero no de primaria, eso también es verdad. Un profesor en secundaria cobra más que... Y en la pública, que también ha sido no, pero un la plus. pública es este año, ¿eh? Sí, pero que No, ha sido un plus de cara... O sea, ¿cómo puedes mejorar tu sueldo siendo profesor? En Es la de la pública. O sea, lo que te quiero decir es al final, yo creo que de 2.200, bueno, un profesor de primaria decís que no cobra eso. No, estará alrededor de 1.600, 1.700. A mí la verdad que Sí. depende de la comunidad autónoma donde trabaje, que esa es otra.
y que no es lo mismo trabajar en Madrid y tener que vivir en Madrid que trabajar en, qué sé, en Ciudad Real y Claro. tener que vivir en Ciudad Real. Pues igual te planteas todo esto y lo que acabas concluyendo es, joder, pues para eso o me meto directamente a empleado de Mercadona, pongamos un ejemplo, y voy escalando internamente y me saco un cursito de esto de aquí y un cursito del otro y un cursito de logística y un no sé qué y acabo de responsable de almacén en Ribarroja, por ejemplo. Sí. Y dices, hostia, y el ingeniero que está trabajando con el mano a mano, que es su responsable, está cobrando menos que el responsable. Sí. Sí, pero estamos yendo a un caso muy concreto para extrapolarlo a todo. Pero casos concretos los puedes extrapolar a cualquier que yo oficio creo que técnico que no han estudiado carrera universitaria, se han ahorrado los 30.000, 40.000 euros que le cuesta al Estado formarte y acabas teniendo. Te cuesta el Estado, no a ti. Bueno, así te cuesta acabo de lo mismo. El Estado somos todos. Ya, pero lo vas a pagar igualmente, estudies o no estudies. Entonces aprovechate, ya que estamos, ¿no? O sea, tú no eliges si te los quieres gastar o no. Ya que no lo eliges, aprovechate Claro, de pero ello. el punto es, vas a sacrificar ese dinero que te han Lo vas a quitado. sacrificar igual. Sí, pero hay que ser un poquito más estratega y no quedarte con los 1.500 euros que ganas de profesor si consigues el trabajo. Sí, pero eso volvemos a lo mismo. Yéndote, o sea, sí, Dani, excepciones y siempre. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que se haga rentable, porque creo que tienes opciones mucho más rentables siendo, hablamos de coste-beneficio, siendo una carrera técnica, además son 2 años, que es meterte, yo qué sé, de electricista, la FP, que además es que están pegando por ellos. Lo bueno es que hay tantísima demanda para electricistas que te vas a plantar de primeras, de entrada, con el mismo sueldo que alguien con carrera universitaria, habiendo estudiado la mitad de tiempo y con una proyección de salario mucho mayor, porque cuanta más experiencia, más escaso eres para el mercado, y cuanto más escaso, mucho más salario. Entonces, la pregunta es entonces, ¿estudiar una FP o estudiar una carrera? No, yo tengo la porque respuesta... si tú vas a trabajar en Mercadona, que decís que vas a cobrar lo mismo siendo profesor de magisterio que empleado en Mercadona, al final en Mercadona van a contratar a alguien que tenga una carrera por encima de alguien que no tenga una carrera. Yo ahí veo... Pues aunque no, sí, porque aunque no tengas salida de lo que has estudiado, te van a contratar en otro sitio. Pero hay una vía que a casi nadie se le ocurre y que creo que puede ser muy interesante, y es, ¿por qué no acceder a la universidad vía FP? Porque en lugar de trabajo fijo. Bueno, pero tú casi puedes... asegurado. Claro, pero tienes la opción. Es decir, yo acabo cuarto de la ESO, hago un grado medio, hago un grado superior, soy técnico superior en no sé qué, tengo ya empleo más o menos accesible y después puedo acceder a la universidad desde esa rama. Y combino el conocimiento práctico que decía Jesús con el conocimiento teórico. Sé cómo funciona, lo entiendo y además lo he comprobado y soy especialista en eso. Puedo obtener trabajo por ingeniero o por técnico superior. Entonces me parece una vía que casi nadie explora y especialmente para carreras técnicas me parece muy, muy interesante. Sí. Y que además me lleva a abrir otro melón, y es, como decía Jesús, el dinero que se gasta el Estado en formarte. ¿Qué opináis de la fuga de talento que hay en España? Es decir, ¿estamos gastando demasiado dinero en formar a nuestros universitarios para que después se vayan, como es lógico y normal, buscando unas mejores condiciones salariales o de vida a otros países europeos o incluso americanos? Aquí mi posición está clarísima porque tengo muchos amigos que han tenido que irse fuera, gente que está trabajando ya no solo fuera del país, sino también fuera de la propia comunidad autónoma, que también pierde riqueza, entre comillas. Yo lo que estoy viendo aquí es que cuando el Estado invierte en algo que se le acaba yendo, esa inversión deja de tener sentido. Entonces, una de dos, o lo retienes, y todos sabemos la gente por qué se va, que es por tema de dinero, punto final. Entonces, deja de quitar tanto dinero a la gente. 2, sigues invirtiendo, pero cambias la forma en la que lo inviertes. Por ejemplo, todas las universidades permiten el bono, el crédito para pagarte la universidad, haces todas privadas, por tanto ya te estás ahorrando una gran partida de presupuesto, pero es que además, si tú te quedas trabajando en el país, se te bonifica todo ese préstamo, no tienes que pagarlo. Ahora, si te vas fuera, todo este dinero que el Estado ha puesto por ti, bonificado, tendrás que devolverlo. Por poner un buen ejemplo de cómo podría ser una salida. Esto, de hecho, ya ocurre a nivel de competitividad fiscal. Cuando un español se va fuera a trabajar, el Estado obliga a pagar en impuestos el equivalente. O sea, fuera a trabajar me refiero con su propia empresa. Tienes que pagar en impuestos el equivalente, creo que eran 7 años, de lo que hubieras generado en España trabajando. Que es un poco inexacto. Consideran que hubieras generado. Correcto, porque es un poco inexacto, que igual tienes 5 empleados, te vas fuera y puedes contratar a 15, etcétera. Pero es una medida, en mi opinión, pues eso, que recorta libertad, pero que tiene bastante sentido de cara, joder, si te está yendo a alguien que tú le has dado aquí una infraestructura, probablemente has puesto dinero, ayudas, etcétera, y ahora te piras, pues debería quedarse.
Vale, ¿cómo lo hacemos? Te pongo... ¿Qué hago? ¿La correa más larga o te suelto la correa Eso y te es. acaricio para que te quedes? Pues toma Vale, esta vale. proyección de impuestos, de tasas, que pagaré los próximos 7 años. Y al tío se dice, hostia, pues igual no me conviene sacar el negocio. Pues lo dejo aquí. O hago una filial en fuera. Bien. Yo creo que puede ser una buena solución. Pero sigo pensando lo mismo, que es que si al final, siendo transparentes, para un sueldo de 2.000 euros, la empresa está pagando por ti 4.500, pues igual no compensa tanto quedarse. Es cierto que hemos visto un poco el pasado de la universidad, hemos visto el presente, vamos a hablar del futuro de la universidad. Y os pongo una anécdota que me ocurrió a mí cuando estábamos en, no sé si era primero o segundo de carrera. Mi amigo Nacho hizo es ingeniero agrónomo y tenía que hacer un trabajo, no sé por qué, sobre la mantequilla. Entonces tenía que explicar el proceso de creación de la mantequilla. ¿Qué? ¿Vale? Pero estamos hablando de 1998, no hay internet. ¿Cómo averiguas de un día para otro, porque tenía que entregar el trabajo al día siguiente, el proceso de fabricación de la mantequilla? Sin internet. Entonces, pues anduvo buscando por los libros que tenía en casa, miró alguna web que existía, pero que apenas ponían nada, y su padre, que era farmacéutico de aquí del clínico, llegó a casa por la mañana porque tenía guardia, y dice, ¿qué haces despierto, Nacho? Que estoy aquí haciendo un trabajo de tal, tengo que buscar esto y no lo encuentro. Es muy fácil, pues coges la leche, la centrifugas, y entonces cuando centrifugas la leche, la parte grasa, como tiene más densidad, se pega en los bordes, y entonces esa la rebañas y eso es la mantequilla. Os vengo a decir esto porque el proceso de llegar al conocimiento ha cambiado. Y ha cambiado de forma abrumadora en apenas 25 años. Teniendo en cuenta que tenemos un acceso prácticamente ilimitado al conocimiento humano presente y pasado, ¿qué futuro le veis a la universidad? Ya no por lo que te van a enseñar en la universidad, sino por, en ese amoldamiento de la universidad al mercado laboral, ¿creéis que las empresas van a demandar a gente que se sepa el código civil de memoria cuando lo tengo en el móvil, el actual y todo el anterior? ¿O van a demandar otro perfil de personas, de estudiantes, de licenciados? Yo es que creo que, primero que para eso aún queda, porque tú al final tienes que tener un criterio, como decíamos antes, de soy una empresa, hay 150 candidatos, bueno, 150, ojalá hay 500 candidatos que tienen derecho, o que no tienen derecho, pero van a aplicar un puesto en el que se hace falta derecho, yo no puedo entrevistar a 500. Tenemos que cortar. Pues vamos a hacer una selección. ¿Qué me asegura que sepan algo de derecho de primeras? Que tengan la carrera. Claro. O sea, eso para empezar. Es un criterio es un fácil. básico para empezar. Y luego ya ahí entramos dentro de qué más tienes aparte de la carrera. Yo creo que la carrera siempre va a ser útil, o al menos en un periodo de tiempo considerable aún. Es como tener foto en el currículum. Descarto los que no tengan foto. No, al revés. Ahora hay muchos currículums que se están cogiendo sin foto, los cuales están entrando sin foto. Pero yo creo que es un básico. Al partir del cual empezar. No es algo que te asegura algo, es una base. Y entonces, desde esa base se construye. Vale, pues aparte de la carrera, tengo este curso de IA, este curso de oratoria, tengo este proyecto que he hecho, tengo esto. Y entonces, a partir de ahí ya se construye. Y me estaba acordando ahora, el joven el que asesinaron en Estados Unidos hace poco, Charlie Kirk. Sí. Él iba para las universidades estadounidenses diciendo que la universidad era un scam, era un fraude. Y su argumento era que cada vez que se le plantaba delante un estudiante de alguna de estas universidades, de hecho era gracioso porque se iba a grandes universidades con cierto prestigio en Estados Unidos, la mayoría no sabían responderle preguntas básicas. Sobre historia, sobre economía, sobre... en fin. Entonces, ya ponía muy en entredicho esto, ¿no? Ostras, ¿cuál es el futuro de la universidad? Porque antes parece que enseñaban algo, pero ahora ni eso, ¿no? Yo aquí veo dos filones importantes. El primero es que las carreras son demasiado genéricas. O sea, cada vez se acumula más conocimiento, cada vez se expande más la información que tenemos disponible. No es lo mismo lo que sabía un académico. Fíjate, estoy al contrario. Creo que se va atomizando y anichando mucho más. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié Historia del Arte y mi hermano Luis estudió Geografía e Historia. Y entonces esa carrera se convirtió en 4 carreras diferentes. Sí, ahora cada vez hay más, pero porque el mercado también te demanda eso. El tío Luis hizo Geografía e Historia, que era todo. Entonces, en tercer... tú eras geógrafo y historiador. Claro, tú estudias Geografía e Historia, entonces en tercero, hasta tercero era común, y cuarto y quinto te especializabas en Historia medieval, Historia contemporánea, Historia antigua, que es la que hizo el tío Luis,
historia del arte, etcétera. Entonces los dos últimos cursos eran de especialización. Ok. Entonces tú eras licenciado en geografía e historia en general, especialista en... Claro, y ahora yo, por ejemplo, soy historiador del arte. y luego están historiadores. Luego hay historiadores, por ejemplo, el primo Luis es historiador, va a ser historiador, luego hay geógrafos y luego hay de biblioeconomía. Y que ahora, por ejemplo, hay carreras que tú estudiabas antes en ADE, ahora hay una carrera de esa parte de ADE que es una carrera en sí. Hay, por ejemplo, recursos humanos, ahora es una carrera. Correcto, es una... Vale, sí, o sea, y aún así pienso, y sigo pensándolo, que aún deberían nicharse más. Pero es verdad que es muy complicado meter tanto Pero es que conocimiento... las privadas se está haciendo, porque como el mercado demanda eso, Correcto. ahora hay cada vez más grados más especializados. Pero es lo que volvemos, en la pública no les hace falta. No, obvio, porque no tienen competidores y por tanto tienen incentivos. Pero en la privada sí que se está Y aunque haciendo. tengan 30 o 5 en clase, van a seguir dando clase igualmente, aunque no haya demanda. Pero sí que veo eso, que hay como una necesidad muy grande, primero, de nicharse más, y segundo, que es donde yo creo que más sentido cobra ese futuro de la universidad, de hiperespecializar las salidas. ¿Por qué digo esto? Porque al final, precisamente porque ya tenemos el apoyo para tareas menores, tú puedes volverte muy snob, como creo que es el caso de Pérez Reverte, y decir, no, es que tienes que leerte 3.000 libros para ser alguien. Perfecto. Pero igual no tengo ni los incentivos ni el contexto para poder producir valor con esos 3.000 libros. O el tiempo. O el tiempo, correcto. O la cabeza, llámalo X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues si no tengo el tiempo porque no tengo el dinero, y no tengo el dinero porque no produzco valor con esos 2.000 libros, pues primero tendré que buscarme algo que me dé dinero para poder tener tiempo para poder hacer eso. Entonces, iría al nicho. ¿Cuál es el nicho? Si ChatGPT me va a solucionar los 3.000 libros, voy a buscar esa hiperespecialización donde ChatGPT no pueda llegar. Porque la realidad es que, como comentabais, tú puedes ser abogado, sí. Pero ¿por dónde corto? Por el abogado que me sepa utilizar ChatGPT. Es que no sabe leyes. ¿Qué más da? Tecleas. Ya la tienes. Claro, pero eso al fin una startup sí que lo puede medir mejor, porque cuando sois pocos, tú sí que puedes entrevistar a todos los candidatos y sí que puedes filtrar por este habla bien, este sabe usar esto, este me ha convencido y tengo más feeling. Al final, un gran despacho. ¿Sabes cuántos empleados tiene Amazon? No, pocos, muy pocos. Más de 10.000. ¿Sabes cuántos empleados tiene Google? Depende de dónde. Más de 10.000 en todo el mundo. ¿Cuántos repartidores? Más de 100.000, perdón. Más de 100.000 en todo el mundo. ¿Cuántos repartidores y o sea, la filial que aparte, me estás hablando de grandes despachos de abogados. El despacho de abogados también tiene muchos administrativos y tiene abogados. Que tenga 15 personas trabajando. Que tú tengas que hacer función de todo. No es tan fácil hiperespecializarse ahí. No, es que tú en una startup no tienes que estar ahí especializado. Tienes que saber llevar las redes, saber llevar el marketing y saber hacer muchas cosas porque sois tan pocos que tú tienes que... O sea, yo te lo digo desde mi punto de vista. Yo lo siento, pero Podimo no es una startup. No, es una scale-up, pero por eso te digo que es mucho más fácil innovar cuando tienes muchos recursos porque eres muy grande. Si tienes una startup no digo innovar, digo que tú cuando estás en una startup, como sois pocos, tu función es hacer de muchos empleados a la vez. Es decir, yo ahora mismo voy a hacer una empresa. Yo, que soy fundador, tengo que hacer de CEO, del de marketing, del de ventas, del de no sé qué. Y también de la limpieza. También es verdad que tener una visión holística no la puede tener todo el mundo. O sea, alguien que sea capaz, ya no de hacerlo, sino de contemplar desde arriba y ver todo el conjunto, también hay que tener una habilidad especial para llevarlo a cabo. Claro. En cualquier caso, de las diferentes épocas que hemos visto de la universidad, ¿qué cosas envidiaríais o envidiáis de una época diferente a la que os ha tocado estudiar? Joder, yo creo que no envidio nada. Yo tampoco. Yo, por ejemplo, paso por delante de la facultad, paso por delante de lo que eran mis aulas y veo a todos los estudiantes con portátil. Cuando, por ejemplo, yo he tenido muchos días de no tener clase porque la bombilla de la máquina de las diapositivas se fundía y entre que bajaba el profesor, cogía una bombilla nueva tal y traía las diapositivas. En una carrera como Historia del Arte donde la imagen lo es todo. Literal. Y ahora tienen un ordenador con un cañón proyectado, tienes un acceso a internet y puedes proyectar en tiempo real la imagen que se te pase por la cabeza. Antes, si pensabas que había un cuadro que hacía referencia a otro y no habías traído la diapositiva, pues te jodías, ¿no? Te jodías y ya está. Y aparte, la pasta que te gastabas en libros, que tenías solamente como recurso de imágenes, era una locura. Entonces, en ese sentido, veo que ha mejorado exponencialmente. Sí, yo aquí saco dos cosas que me hacen mucha gracia. La primera es la nostalgia, que creo que todos los chavales pre-2000 a hoy me pilló en transición, pero yo las he visto. Hemos echado de menos convertir, o hemos querido ser arqueólogos para convertirnos en Indiana Jones o en el tío de Jurassic Park. ¿Cuál es la realidad?
que estas salidas, incluso en la época, cuando estaba en auge todo esto, eran súper minoritarias, muy pocos pueden dedicarse a esa investigación de campo, y encima, pues eso, inflados, ¿no? Estas salidas estaban infladas por el heroico Hollywood, que convertía a un profesor que es doctor en historia en un cazatesoros internacional. La realidad era otra bien distinta, pero sí que igual hubiera echado de menos poder haber tenido una salida más rica con una carrera que me hubiera incentivado más. Porque a mí, lo voy a reconocer siempre, marketing no es mi pasión, pero me gusta mucho lo que hago. Mis pasiones son otras. De hecho, si hubiera podido, pues obviamente me hubiera encantado poder dedicar mi tiempo académico, esos 4 años que tiene la carrera, a la economía, a la historia, a la filosofía, pero me decanté por aquello que me gustaba hacer. No que me apasionaba, pero que me gustaba mucho hacer. Respecto a lo segundo, que tú comentabas, el tema del libro, yo creo, esto no es nostalgia, es todo lo contrario, es más bien una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Mi hermano hizo historia de arte también, y el profesor, un tío humilde, decidió darle su propio libro para estudiar. Y dijo, esto va para examen. Final del año, comentamos. Y se dedicó todo el año a leer todo de su libro. Total, Juan no pisó la clase. De hecho, creo que la única vez que pisó la clase fue en pijama. Y fue precisamente para enterarse de esto y no volver. Llegó el final de curso y el tío lo que hizo fue presentarle al profesor la idea más innovadora que el profesor había escuchado jamás. La pregunta del examen era, literalmente, ¿qué opinas de mi libro? Mi hermano Juan se leyó la contraportada y dijo, vale, bueno, ya sé más o menos de qué va esto. Buscó en internet 4 preguntas, se vio un vídeo y fue al examen con eso. No leyó el libro, no lo tocó. Y cuando el profesor le preguntó, le dijo, mira, no te voy a decir qué opino de tu libro porque creo que todo el mundo te ha contado eso. Te voy a contar esto otro. Y le pilló por una vertical que había sacado de... En fin, tocó la tangente. Un poquito mencionó el libro y luego ya se metió en materia con sus divagaciones. Y yo creo que es precisamente eso lo que creo extrae o más me hace gracia de eso para no echar de menos la universidad de antes, que es gente que, pues eso, te hablaba de su libro, te hablaba de su conocimiento, de todo lo que ha investigado. Yo literalmente me he sacado la carrera así. Es que es... Eso. Yo iba a arbografía, compraba el índice y ya está. Esos son todos los apuntes que tenía de la Por la cara. Entonces, mi idea siempre en el examen es decir, mira, no te voy a hablar de esto porque es demasiado mainstream. Te voy a hablar de esto otro. Pero lo hacía con gracia y coló en todas las asignaturas menos en una que me dijo, esto no es un examen, es una novela. Entonces, técnicas de Historia del Arte 2, esa me tocó estudiármela. Y para ir concluyendo, os pregunto, si ahora os invitaran a un colegio, a un aula de segundo de bachiller y tuvierais que dar una charla a los alumnos, a los chavales, enfocado a la universidad, ¿qué consejo les daríais? A gente que está interesada en estudiar Derecho, a lo mejor, o publicidad. Tú lo tienes más reciente. Sí, de hecho, yo posiblemente vaya al colegio a hablar de esto. ¿Qué consejo les Sí, yo lo darías? hice. Por eso. Yo, para empezar, les diría que... Yo creo que esto es muy típico, que te lo dice todo el mundo, pero siempre es bueno recordarlo, porque siempre son las mismas dudas al primer día. Da igual si te equivocas de carrera, un año no te cambia absolutamente nada. Cierto. Puedes cambiar de carrera, puedes cambiar 2 veces de carrera, puedes cambiar de universidad, amigos vas a hacer siempre. Yo también te diría, no vayas a la universidad simplemente a sacarte la carrera. Sí. Creo que pasar de puntillas en general por cualquier sitio no está bien, ya sea por la vida, por tu trabajo, por la universidad o en el partido que estés jugando, donde sea. Aprovecha todo lo que te da y sobre todo conoce a gente, sal y estudiar, obviamente, sácate la carrera, saca buenas notas, vete de Erasmus, pero haz 1000 cosas. ¿Y qué le dirías a los chavales que se plantean estudiar una carrera con salidas o una que realmente les gusta? Yo esto lo tengo muy claro. No estudies algo que te gusta, estudia algo que te haga trabajar de lo que te gusta. Es bueno, 100% de acuerdo. De hecho, extendiendo eso, es lo que les más le recomendaría. No penséis tanto en esos 4 años, sino en los 40 siguientes. Exactamente. Que es donde realmente vas a generar impacto. Y también diría que se plantearan mucho la universidad como una especie de carrera de fondo, porque creo que somos muy cortoplacistas. Es lo que ha dicho Dani. Un año no te quita nada. O sea, yo pensaba que con 18 iba a salir de la carrera ya habiendo terminado todo, de vale, ahora a trabajar y ya está, y a echar la vida. Y la realidad es que con 27 sigo pensando, es que no dejo de aprender cosas nuevas en el curro, no paro de aprender de nuevas oportunidades que surgen en mi campo concreto, entonces para mí esos 4 años no significaron nada. O sea, echaría otros 4 si hiciera falta para poder entender bien todo lo que está cambiando, ¿no? Y qué oportunidades surgen. Entonces, yo creo que hay que ser muy estratega, que es algo que nos cuesta mucho a todos. Creo que hay que tener más que un plan, que igual el plan es acabar la carrera, una estrategia
de, joder, ¿y qué va a pasar cuando acabe la carrera? ¿Y dónde me quiero dedicar? ¿Y qué sectores me gustan? Yo lo que les recomendaría sobre todo es que no se centran en la universidad como tal, sino en lo que hay detrás de la universidad. Extiendo lo que ha dicho Dani, habla con peña del sector. Intenta hablar con fundadores de empresas. Mándales un correo, porque esta gente al final, ellos son más que nadie conscientes de lo que les ha supuesto llegar hasta ahí. Entonces, creo que no debería ser una experiencia de únicamente, pues eso, apruebo el selectivo, me meto a la universidad, sino de apruebo el selectivo y miro qué quiero hacer después de la universidad para poder entender bien qué debe ser para mí la universidad. Más un complemento, en mi opinión, que un objetivo. El objetivo tiene que ser llegar hasta ese final o un paso intermedio. Y de hecho una de las cosas que a mí más me ayudó fue precisamente hablar con Pau Rodilla, que es amigo tuyo, porque era director de una agencia de marketing, de publicidad de hecho, y lo primero que me recomendó es que me sacara prácticas. Me dijo, para mí la universidad tiene que ser como un paso importante, pero tiene que tener complementos, y el complemento pasa por hacer muchas prácticas, conocer a mucha gente del sector y hacer contactos. Y yo creo que eso es básico para cualquiera. El problema que te enfrentas con eso es que estás hablando a chavales de 17, 18 años, Sí. le estás diciendo que tengan una visión no a largo plazo, pero sí a medio plazo, cuando un adolescente lo que necesita es aquí y ahora. Y como Pues mucho aprender, espabilamos. va a pensar hasta el verano de segundo bachiller. Bueno, Porque pues, su estructura mental, en general, es así. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un repaso de todo lo que es la universidad desde hace unos siglos que empieza hasta el futuro de la universidad, pasando por nuestros días, oportunidades laborales, qué relación tiene con el mercado, universidades públicas, privadas. Creo que hemos dado un vistazo así general bastante amplio y nos gustaría que nos pusierais aquí en comentarios cómo lo veis vosotros, qué experiencia tenéis de la universidad. Nos interesan mucho, ya sabéis, los comentarios de Hispanoamérica, donde, por cierto, los españoles fundamos las primeras universidades 100%. y que todavía perduran ahí. Y nada más, yo creo que podemos dejarlo aquí y la semana que viene volvemos con un tema interesante. Yo quiero rescatar el tema de la clase de economía de Dani. Sí, no te cuento, no te cuento. esa la vamos a dejar aquí os de récord y si os portáis bien igual colgamos el bonus track. Espérate a que me saque la asignatura y ya Dentro hablamos. de 4 años ya hablamos. Cuando tu profesor no puede suspenderte, ¿no? Exacto, dejarme tiempo. Aunque me da a mí que el perfil de tu profesora no es nuestro oyente del podcast. Por lo que sea. por lo que sea. No te Pues- creas, ¿eh? Pues nada, nos despedimos aquí. Que vaya bien la semana. Chao, chao. Adiós.